La guerra nunca fue solo sobre lanzas y ejércitos, siempre fue sobre la mente. Sun Tzu lo comprendió mucho antes que nadie. Él no hablaba de sangre, sino de estrategia, no de matar, sino de entender. Decía que la verdadera victoria ocurre antes de que empiece la batalla y que quien domina su mente puede dominar cualquier escenario, incluso el más caótico. Hoy, más de 2000 años después, sus palabras siguen vivas. Porque el mundo cambió, pero las guerras no desaparecieron. Solo se transformaron, ya no se libran en los campos, sino en las oficinas, en las redes, en las emociones, en el silencio. Y si te quedas hasta el final de este video, entenderás cómo aplicar las 5 reglas eternas de Sun Tzu para ganar sin destruir, para controlar el caos sin perderte a ti mismo y para encontrar poder en medio de la confusión. Sun Tzu defendía que la mente es el arma más peligrosa del ser humano, que un pensamiento mal dirigido puede hundir un imperio y una decisión consciente puede salvarlo todo. Por eso decía que conocerse a uno mismo es la primera y más importante batalla, porque nadie puede vencer al mundo si no ha vencido antes sus propias sombras. Piensa en eso. ¿Cuántas veces has reaccionado sin pensar? ¿Cuántas veces has perdido por no haber esperado el momento justo? Sun Tzu enseñaba que la paciencia es la forma más alta de inteligencia y que el silencio, cuando se domina, se convierte en una estrategia de poder. Este no es un video sobre guerra, es una lección sobre ti, sobre tus decisiones, tus miedos y tu fuerza. Porque las 5 reglas que Sun Tzu dejó escritas hace siglos no fueron hechas para los generales, fueron hechas para los seres humanos. Si alguna vez te sentiste en guerra contigo mismo, si alguna vez pensaste que la vida se volvió una batalla constante, quédate, porque si llegas hasta el final, vas a aprender cómo pensar como un estratega, cómo usar la calma como un arma y cómo conquistar sin atacar. Comenta desde dónde me escuchas, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que enfrentas todo, desde tus conflictos más pequeños hasta tus guerras más profundas. Sun Tzu decía que quien se conoce a sí mismo y conoce al enemigo no debe temer el resultado de 100 batallas, pero lo que pocos entienden es que la mayoría de las guerras se pierden porque nunca llegamos a conocernos. Luchamos movidos por impulsos que creemos propios, pero que son ecos de lo que otros sembraron en nosotros. Opiniones, expectativas, comparaciones, heridas. Todo eso se convierte en órdenes invisibles que seguimos sin cuestionar. Conocerse es más que mirarse al espejo. Es descubrir de dónde nace cada reacción, por qué repetimos los mismos errores, ¿y qué voz interior está guiando realmente nuestras decisiones? Sun Tzu hablaba del conocimiento como el arma definitiva. Decía que la mente sin comprensión es como un ejército sin líder. Avanza, pero hacia el desastre. Cuando no nos entendemos, atacamos sin sentido. Nos defendemos de enemigos que no existen, nos herimos tratando de protegernos y terminamos confundiendo el orgullo con la fuerza. Y esa es la guerra más cruel, la que libramos dentro de nosotros cuando no sabemos por qué sentimos lo que sentimos ni a qué realmente estamos respondiendo. El autoconocimiento no es un lujo, es una estrategia, porque quien no se conoce reacciona, y quien reacciona pierde. En cambio, quien se observa puede decidir cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo avanzar y cuándo desaparecer del campo. Esa sabiduría es poder puro, pero solo nace en el silencio de quien se atreve a mirar hacia adentro. Piensa por un momento en las guerras que estás librando ahora. ¿Estás luchando por algo que realmente quieres? ¿O solo estás defendiéndote del miedo a perderlo todo? Sun Tzu decía que la victoria pertenece a quien entiende lo que vale la pena proteger. El resto es ruido, y el ruido
es el arma más eficaz del enemigo interior. Vivimos rodeados de distracciones que nos hacen creer que estamos progresando, cuando en realidad solo estamos huyendo de nosotros mismos. Pero llega un punto en que huir deja de ser una opción. Y es ahí donde comienza la verdadera guerra, cuando te sientas frente a tu mente y descubres que no puedes seguir engañándote. El poder no está en conquistar al otro, sino en conquistarte a ti. Y eso solo ocurre cuando aceptas tus sombras sin miedo, cuando dejas de esconder tus debilidades y empiezas a entender lo que ellas intentan enseñarte. Sun Tzu defendía que la claridad vence más batallas que la fuerza, porque una mente clara no necesita imponerse, simplemente se convierte en el punto donde el caos se disuelve. Si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso. Pocos lo hacen. Pocos tienen el valor de enfrentarse a su propio reflejo sin huir. Comenta si alguna vez sentiste que la batalla más difícil era contigo mismo. Esa es la señal de que estás entendiendo lo que Sun Tzu quiso decir. La primera victoria siempre es interior. Sun Tzu decía que la rapidez es la esencia de la guerra, pero la impaciencia es su ruina. Pocos entendieron la diferencia, porque dominar el tiempo no significa moverse rápido, sino saber cuándo hacerlo. El estratega no vive corriendo detrás del instante, vive leyendo los silencios entre los instantes. La victoria, según Sun Tzu, pertenece a quien no se precipita ni se detiene, sino a quien sabe que cada momento tiene su propia respiración, y que solo quien aprende a escucharla puede anticiparse al enemigo. El tiempo es el maestro más cruel y el más sabio. Cruel porque no espera, sabio porque siempre enseña, nos somete a la paciencia, a la espera, a la incertidumbre, y solo los que aprenden a soportar esa espera se vuelven poderosos. Sun Tzu defendía que el peor error de un general era atacar antes de que el terreno estuviera preparado, y que muchas victorias se pierden no por debilidad, sino por ansiedad. Hoy, la ansiedad se ha convertido en nuestra forma de vida. Vivimos rodeados de relojes, plazos y notificaciones que nos dicen que estamos atrasados. Pero, ¿atrasados respecto a qué? ¿A un reloj o a un propósito que ni siquiera comprendemos? Dominar el tiempo es dejar de ser esclavo del ritmo de los demás. Es entender que no todo movimiento es progreso y que no toda pausa es derrota. Sun Tzu afirmaba que quien se precipita a la batalla sin conocer el terreno solo corre hacia su propia destrucción. En la vida ocurre igual. Quien se lanza a decisiones sin comprender su momento acaba atrapado por sus propias prisas, porque la prisa es una forma de miedo. El miedo a no llegar, a no ser suficiente, a no tener control. Pero el tiempo no se domina con velocidad, sino con conciencia. El sabio no lucha contra el reloj, lo observa, lo siente, lo estudia, y cuando el momento correcto llega, actúa con una precisión que parece divina. Esa es la verdadera estrategia: esperar sin desesperar, moverse sin vacilar. Sun Tzu enseñaba que el general que gana es aquel que calcula 1000 veces antes de dar un paso. Y esa frase, en el lenguaje de la vida, significa que toda acción necesita madurez emocional. No todo lo que puedes hacer, debes hacerlo ahora. No toda oportunidad merece tu energía, y no todo silencio es ausencia. A veces es el sonido del tiempo preparando su enseñanza. Piensa en cuántas veces el impulso te hizo perder lo que amabas. Una palabra dicha sin pensar, una reacción inmediata, una decisión tomada por orgullo. La vida, como la guerra, se mide en segundos. Pero esos segundos están cargados de eternidad cuando los eliges con calma. Sun Tzu decía que la paciencia es la forma más elevada del coraje, porque esperar exige más fuerza que atacar. Y esa verdad se repite en todas las dimensiones humanas, en el amor, en el trabajo, en la mente, en el poder.
Solo quien soporta el vacío de la hora puede alcanzar la claridad del después. Dominar el tiempo también es aprender a leer las pausas del destino. Cuando algo no ocurre, no siempre es porque fracasaste, a veces es porque aún no estás preparado para sostener lo que deseas. El tiempo no niega, educa. Y el que no entiende eso, repite los mismos errores hasta que aprende a detenerse. Sun Tzu hablaba de la sincronía, el punto en que el universo, la estrategia y el momento se alinean. Los sabios esperan esa sincronía, los necios la fuerzan, y en su prisa destruyen lo que más querían proteger. El tiempo es una prueba constante de humildad. Te recuerda que no controlas nada fuera de ti, pero que puedes controlar tu reacción ante lo que sucede. Y ese dominio interno es la mayor de todas las victorias. Sun Tzu decía que la victoria pertenece al que sabe cuándo luchar y cuándo no. Aplicado a la vida, significa que no todo conflicto requiere tu energía. A veces, la mejor batalla ganada es la que decides no pelear. Piensa en las personas que actúan con calma en medio del caos. No son frías ni indiferentes, son conscientes. Entendieron que la emoción desbordada es una trampa, que la reacción inmediata siempre beneficia al enemigo y que en la guerra de la vida el enemigo es la distracción. Por eso, el control del tiempo empieza con el control del pensamiento. Cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que decides observar antes de responder, te conviertes en estratega de tu propia existencia. El tiempo también es poder porque revela lo que es real. Nada falso resiste el paso de los días. Las mentiras, las máscaras, los impulsos, todo se derrumba frente al silencio del tiempo. Por eso Sun Tzu aconsejaba no luchar contra lo efímero, sino construir sobre lo que permanece. Y lo único que permanece es lo que nace de la verdad interior. En ese sentido, dominar el tiempo es vivir con propósito, no desde la urgencia, sino desde la comprensión. A veces el tiempo parece tu enemigo porque no responde a tus deseos, pero cuando entiendes su ritmo, descubres que siempre estuvo de tu lado. Cada pérdida te enseñó paciencia, cada espera te enseñó estrategia y cada silencio te enseñó fuerza. Eso también es victoria. Sun Tzu decía que la victoria suprema es aquella que se alcanza sin combatir, y esa victoria solo llega cuando dejas de pelear contra el momento presente. Quien domina el tiempo deja de vivir en guerra, porque entiende que la vida no es una carrera por llegar antes, sino una danza entre el impulso y la quietud. Los que saben esperar siempre llegan, porque no compiten con el reloj, caminan con él, y cuando el reloj se convierte en aliado, cada segundo deja de ser pérdida y se transforma en poder. No te precipites, no todo lo que tarda se ha perdido. El bambú tarda años en crecer bajo tierra antes de mostrarse al sol, y cuando finalmente lo hace, se eleva con una fuerza imposible de detener. Tú también estás creciendo debajo del suelo de tu propia paciencia. Y cuando llegue el momento, ningún obstáculo podrá impedir tu ascenso. Dominar el tiempo es dominar el miedo, porque la impaciencia nace de la desconfianza, del temor a que la vida no cumpla su parte. Pero el universo, como el arte de la guerra, siempre responde a la estrategia correcta. Y la estrategia correcta empieza con la calma. Así que cuando sientas que todo se detuvo, no entres en pánico. Puede que estés justo en el punto en que la vida te está preparando para vencer sin luchar. Si sientes que esta idea te toca, si alguna vez sufriste por no saber esperar, comenta y cuéntame desde dónde me escuchas. Porque dominar el tiempo no se aprende en libros ni en relojes. Se aprende en la piel, en la mente, en la paciencia del alma. Y si te quedas, aprenderás cómo transformar cada segundo perdido en una estrategia silenciosa hacia tu victoria interior. Sun Tzu decía que el desorden nace del orden, la cobardía de la valentía,
la debilidad de la fuerza. Nada es estático. Todo puede transformarse, incluso lo más sólido. Y quien no entiende esto cae prisionero del caos. Porque el caos no siempre llega desde fuera. Muchas veces nace dentro, en esa parte de nosotros que no soporta el control, que reacciona por impulso, que confunde libertad con falta de dirección. Sun Tzu defendía la disciplina no como castigo, sino como un acto de poder interior. Para él, el guerrero disciplinado no era aquel que obedecía órdenes, sino aquel que era capaz de darse órdenes a sí mismo. Porque quien no se gobierna será gobernado por sus emociones, por sus deseos, por el entorno, por el ruido de los demás. Y ningún imperio puede sostenerse sobre una mente indisciplinada. La disciplina es el arte de sostener lo correcto cuando lo fácil parece más tentador. Es esa voz silenciosa que te mantiene firme cuando todos gritan que te rindas. Sun Tzu enseñaba que el caos en el enemigo es oportunidad, pero el caos en uno mismo es ruina. Y en la vida moderna, esa frase tiene más fuerza que nunca, porque vivimos en una era donde la distracción es un arma. El caos se vende en pantallas, se disfraza de entretenimiento y roba poco a poco la atención, la energía, la capacidad de pensar con claridad. La disciplina es el escudo del sabio frente a esa tormenta. No se trata de rigidez, sino de dirección, de saber hacia dónde caminas, incluso cuando todo parece empujarte en otra dirección. Sun Tzu decía que el general sabio prepara su ejército incluso en tiempos de paz. En el lenguaje de la mente, eso significa entrenarte todos los días, aunque no haya una batalla visible, porque la guerra real siempre está al acecho. Dominar el caos no es destruirlo, es aprender a moverte dentro de él sin perder el equilibrio. Como un río que fluye entre piedras sin romperse, la mente disciplinada se adapta, pero no se fragmenta. Y eso solo se logra con práctica, con constancia, con repetición consciente. La disciplina, al contrario de lo que muchos creen, no mata la libertad, la crea. Porque quien no tiene control sobre sí mismo termina siendo esclavo de cada impulso que lo atraviesa. Sun Tzu entendía que la estrategia más peligrosa es la inconsistencia. Un ejército que hoy avanza y mañana se dispersa está condenado. Una persona que hoy se promete cambiar y mañana se traiciona, también. Por eso la disciplina no se mide por la fuerza de un día, sino por la constancia de los años. Y eso requiere algo más que voluntad, requiere propósito, porque sin propósito toda disciplina se vuelve tortura. El caos tiene muchas formas. A veces llega como duda, otras como euforia, y otras veces como esa necesidad desesperada de controlarlo todo. Pero la disciplina enseña a aceptar lo que no puedes cambiar y a dirigir con precisión lo que sí está en tus manos. Sun Tzu decía que en medio del caos también hay oportunidad, pero solo quien tiene mente disciplinada puede verla. Los demás solo ven miedo. Mira a tu alrededor. Todos parecen apurados, agotados, distraídos. Cada día más información, menos conciencia, más movimiento, menos sentido. Sun Tzu lo habría llamado el campo de batalla del exceso. Y el único que sobrevive en ese campo es quien domina su mente, quien sabe cuándo detenerse, cuándo respirar, cuándo decir no. Esa es la disciplina del guerrero moderno, saber cuándo no ceder ante la urgencia, porque el caos externo no destruye a nadie. Lo que destruye es el caos interno que se alinea con él. Cuando el mundo grita, y tú también gritas, te conviertes en parte del ruido. Pero cuando el mundo grita y tú guardas silencio, ese silencio se convierte en poder. La disciplina te da ese poder. El de no reaccionar, el de esperar con serenidad, el de responder con precisión cuando todos improvisan. Sun Tzu no buscaba hombres perfectos.
Buscaba hombres estables, hombres que pudieran mantener la calma cuando el cielo ardía, que no huyeran ante la duda, que obedecieran a la razón incluso cuando el miedo gritaba más fuerte. Y en la vida, esa estabilidad se llama equilibrio emocional. No porque las emociones sean enemigas, sino porque cuando gobiernan, destruyen la estrategia. La disciplina no mata la emoción, la canaliza. Transforma el miedo en enfoque, la tristeza en profundidad, la ira en impulso medido. Piensa en tus últimos errores. ¿Cuántos de ellos nacieron del caos interior? ¿Cuántas veces dijiste lo que no querías? Hiciste lo que no debías, solo porque el momento te arrastró. Eso también es guerra. Y cada vez que logras detenerte un segundo antes de reaccionar, ganas una batalla invisible. Esa es la esencia de la tercera regla: vencer sin gritar, moverte sin ruido, actuar con intención. Sun Tzu decía que quien se impone a sí mismo será invencible. Y esa frase es una profecía. Porque el día que logres imponerte tu propio orden, ningún caos podrá tocarte, no porque el mundo se calme, sino porque tú aprendiste a mantenerte en pie, aunque el mundo arda. La disciplina no es enemiga de la emoción, es su estructura. Como el río necesita orillas para no desbordarse, la pasión necesita límites para no consumirse. El fuego sin forma destruye, pero el fuego contenido ilumina. Así funciona la mente del estratega. Arde, pero no se quema. Siente, pero no se pierde. Actúa, pero no improvisa. Si sientes que este mensaje resuena contigo, si alguna vez perdiste el control por no tener un rumbo claro, quédate. Porque lo que estás aprendiendo ahora no es solo filosofía, es entrenamiento para tu conciencia. Cada pensamiento que eliges mantener, cada impulso que decides observar, cada reacción que transformas en silencio, te convierte en tu propio comandante. Sun Tzu decía que la fuerza del ejército depende de la disciplina de su general. Y tú eres ese general. Tus pensamientos son soldados, tus emociones son el clima del campo, tus decisiones son las órdenes que determinan si avanzas o te rindes. El caos nunca desaparece, pero se inclina ante quien lo domina, y dominarlo no es eliminarlo, sino aprender a caminar dentro de él sin perder el centro. No necesitas más control, solo más conciencia, no más fuerza, sino más dirección. La disciplina no es rigidez, es sabiduría aplicada al movimiento, y cuando logres entender eso, cada día dejará de ser una guerra y se convertirá en un entrenamiento hacia la maestría. Comenta si alguna vez sentiste que el caos te superaba y si ahora entiendes que la calma no es debilidad, sino poder. Porque Sun Tzu no hablaba de soldados ni de batallas físicas. Hablaba de ti, de tu mente, de esa guerra silenciosa que se libra cada día entre lo que sientes y lo que sabes que debes hacer. Y si llegaste hasta aquí, ya estás practicando la más alta forma de disciplina, la de permanecer presente cuando el mundo intenta distraerte. Sun Tzu decía que quien desconoce el terreno será derrotado por quien lo domina, y con terreno no solo hablaba de montañas o valles, sino de contextos, personas, emociones y atmósferas invisibles. El terreno en la vida es todo lo que te rodea y lo que te influye, incluso aquello que no ves. Es el espacio donde se cruzan tus decisiones con las fuerzas externas, y solo quien lo comprende puede moverse sin ser devorado por él. Leer el terreno es un arte, porque no se trata solo de observar, sino de interpretar. El estratega ve lo que los demás ignoran, el lenguaje oculto del entorno, las señales que anuncian el cambio antes de que ocurra, las pequeñas grietas en el muro de lo aparente. Sun Tzu enseñaba que quien sabe adaptarse al terreno, vence. Y adaptarse no significa rendirse, significa reconocer la naturaleza del espacio en el que estás
para convertirlo en parte de tu estrategia. En la guerra, el terreno define la vida o la muerte. En la vida, el entorno define tu energía, tu enfoque, tu dirección. ¿Cuántas veces no has sentido que ciertos lugares te drenan, que ciertas personas te confunden, que ciertos ambientes te alteran sin saber por qué? Eso es terreno hostil. Y muchos pierden batallas internas porque insisten en luchar en espacios que no los favorecen. Sun Tzu decía que el sabio no combate en terreno pantanoso. Y tú tampoco deberías. Porque el entorno no se conquista con fuerza, sino con inteligencia. Leer el terreno también significa leer las intenciones. No todo lo que brilla es apoyo, no todo lo que se calla es indiferencia. A veces el silencio es observación, a veces la sonrisa es estrategia. El sabio no se deja llevar por la superficie, mira más allá del gesto, escucha más allá de la palabra, porque en el mundo humano la mayoría de las guerras se ganan con percepción. Sun Tzu lo sabía. El que anticipa al enemigo antes de que se mueva, ya ha vencido. La lectura del terreno empieza con la calma. Solo quien está quieto puede ver el movimiento de los demás. Cuando tu mente está en caos, interpretas todo desde el miedo. Pero cuando tu mente está en silencio, ves con claridad. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder, entre caer en la trampa o reconocerla. Sun Tzu decía que el ruido es la cortina del estratega torpe. Por eso, mientras los demás gritan, el sabio escucha. Mientras los demás se apresuran, él observa. Y cuando todos se distraen, él actúa. Leer el terreno es también entender tu propio lugar en él. No todos los espacios son para ti. No todas las batallas te pertenecen. Y no todos los caminos llevan a donde crees. A veces ganar exige moverse. A veces el verdadero poder está en retirarte a tiempo, en cambiar de espacio, de energía, de entorno, para no morir sosteniendo un terreno que ya no te pertenece. Sun Tzu lo decía sin rodeos. El general sabio elige el campo donde puede vencer. Y la vida exige lo mismo, elegir conscientemente dónde vale la pena invertir tu energía. Hay personas que prosperan en el ruido, otras florecen en el silencio. Un estratega reconoce su terreno natural y lo protege. Porque el que se desconecta de su esencia pierde toda ventaja. El terreno más peligroso es aquel que te obliga a actuar como no eres. Por eso, antes de leer el mundo, debes haberte leído a ti mismo. Solo entonces sabrás dónde tu mente se expande y dónde se apaga. Sun Tzu decía que un terreno puede ser ventajoso o fatal, según cómo lo uses. Eso aplica también a los desafíos. Hay pruebas que te fortalecen y otras que solo desgastan tu espíritu. La sabiduría está en distinguirlas. No todas las dificultades son lecciones, algunas son advertencias, y solo la percepción te permite ver la diferencia. Vivimos rodeados de ruido, de opiniones, de juicios. Cada red social, cada conversación, cada mirada, es un terreno con su propio clima emocional. Y muchos entran en esos espacios sin protección, sin darse cuenta de que cada palabra absorbe o entrega energía. Sun Tzu habría dicho, nunca entres al campo de batalla sin conocer su viento. El viento, en el lenguaje moderno, es la atmósfera emocional de lo que te rodea. Si entras en un lugar cargado de ira, te volverás parte de ella. Si hablas desde la calma, transformarás el aire mismo. Esa es la verdadera lectura del terreno, entender que cada espacio responde a la energía que llevas contigo. El sabio no teme al terreno hostil, lo observa, lo estudia, lo transforma, porque sabe que la fuerza del entorno también puede usarse a favor. En una tormenta el viento puede ser enemigo o aliado, depende de la dirección en la que pongas tu vela. Así es la vida. El caos del entorno no desaparece, pero puede impulsarte si sabes cómo colocarte frente a él.
Piensa en las veces que la vida te cambió el terreno sin avisar. Cuando un trabajo terminó, una relación se rompió, una certeza se derrumbó. En ese momento creíste estar perdiendo, pero tal vez solo estabas siendo reubicado en un terreno más fértil. Sun Tzu decía que el general sabio nunca maldice al terreno, lo usa, y eso es lo que la mente estratégica hace. Convierte la dificultad en ventaja, la pérdida en espacio de maniobra, el cambio en posibilidad. El problema no es el terreno, sino tu posición en él, porque el mismo entorno que ahoga a uno puede elevar a otro. Todo depende de la lectura, y leer correctamente requiere estar presente. El distraído tropieza, el consciente se anticipa, el sabio observa 3 veces antes de moverse una. Por eso, en cada decisión, Sun Tzu recomendaba preguntarse, ¿estoy viendo lo que es o lo que quiero ver? Esa pregunta evita la derrota. Si logras aplicar esta regla, notarás que la vida deja de ser impredecible, porque cuando lees el terreno, entiendes el patrón detrás del caos. Empiezas a sentir cuándo una persona miente sin palabras, cuándo un espacio no te conviene, cuándo es momento de avanzar o de esperar. Y ese conocimiento no se enseña, se despierta. Sun Tzu no quería ejércitos ciegos. Quería hombres despiertos, capaces de sentir la dirección del viento antes de que soplara. El terreno también es tiempo, contexto, energía y atmósfera. Dominarlo es dominar la vida misma, porque quien sabe leer el terreno sabe también cómo sobrevivir en cualquier circunstancia. No importa si el mundo cambia, si las reglas se rompen, si todo parece derrumbarse. El estratega siempre encuentra su punto de apoyo, porque nunca se aferra al mapa. Lee la realidad. Sun Tzu decía que quien depende del mapa muere perdido. El mapa es el plan, el terreno es la verdad. Y la verdad siempre cambia. Por eso, el poder no está en controlar, sino en percibir. Si sientes que estas palabras te tocan, si alguna vez te diste cuenta tarde de que estabas luchando en el terreno equivocado, no te castigues. Esa también es una lección. Comenta si alguna vez sentiste que el entorno te estaba consumiendo y si hoy entiendes que lo que te rodea también puede ser tu maestro. Porque Sun Tzu no solo hablaba de guerras, hablaba de conciencia, de ver sin juzgar, de escuchar sin miedo, de moverse con precisión en un mundo donde todos corren sin dirección. Aprender a leer el terreno es aprender a ver la vida, y quien ve con claridad no necesita suerte, solo estrategia. Sun Tzu decía que quien no tiene causa lucha sin alma, y eso no es solo una advertencia militar, es una ley universal, porque no hay estrategia que salve a quien no sabe por qué pelea. La fuerza sin propósito se disuelve, la victoria sin sentido se convierte en carga, y el poder sin dirección termina destruyéndose a sí mismo. El propósito es la brújula del guerrero. Sin él, el tiempo se convierte en un enemigo, la disciplina en un castigo, el conocimiento en peso. Sun Tzu lo sabía. Toda batalla exterior es reflejo de una intención interior. Y cuando esa intención no está clara, la guerra se vuelve eterna. Luchar por propósito es elegir conscientemente tus guerras. No todo merece tu energía. No toda provocación requiere tu respuesta. No toda victoria vale el precio que exige. El estratega no pelea para demostrar poder. Pelea para mantener su dirección. Y esa dirección es lo que da sentido a su existencia. Sun Tzu enseñaba que el general sabio no inicia una guerra por orgullo, sino para restaurar el equilibrio. El orgullo es una chispa que enciende el fuego, pero el propósito es la llama que lo mantiene bajo control. Cuando la batalla nace del ego, consume. Cuando nace del propósito, transforma. En la vida moderna, la mayoría de las guerras son por reconocimiento, por control, por miedo a perder el lugar que creemos merecer. Pero el sabio no busca reconocimiento, busca coherencia.
Y cuando encuentra su propósito, deja de pelear por todo, porque entiende que no cada obstáculo es enemigo, y no cada oposición merece una respuesta. Sun Tzu defendía que las mejores victorias son aquellas que restauran el orden sin necesidad de destruir. En el lenguaje de la mente, eso significa actuar desde la claridad y no desde la emoción. Porque cuando el propósito guía tus movimientos, el caos deja de afectarte. Simplemente se organiza a tu alrededor. Luchar por propósito es luchar con conciencia. Es entender que cada acción deja huella, que cada palabra puede construir o deshacer, y que cada decisión tiene un precio energético. El sabio paga ese precio solo cuando el valor del resultado lo justifica. El resto lo suelta. ¿Cuántas veces has peleado por cosas que con el tiempo dejaron de importar? ¿Cuántas veces entregaste tu paz por ganar una discusión vacía? Eso también es guerra, pero una guerra sin causa, una batalla que drena y no enseña. Sun Tzu advertía que quien combate por impulso se agota antes de empezar. Por eso, el primer paso hacia la victoria real es detenerse y preguntarse, ¿por qué estoy luchando? El propósito convierte la vida en un mapa. Sin propósito, solo hay ruido y movimiento. Con propósito, incluso el sufrimiento tiene dirección. Porque cuando sabes por qué caminas, cada caída se vuelve parte del aprendizaje y cada obstáculo un entrenamiento. El propósito no elimina el dolor, pero lo vuelve útil. Sun Tzu veía el propósito como una fuerza que une a los hombres y les da poder. Decía que el ejército que comparte propósito es invencible. En la vida, eso significa que cuando tu mente, tus emociones y tus acciones siguen una misma intención, nada puede quebrarte. La fragmentación es derrota, la coherencia, victoria. El propósito también define el tipo de energía que atraes. Cuando luchas desde el miedo, generas resistencia. Cuando actúas desde el propósito, generas dirección. Y la dirección crea flujo, sin necesidad de violencia. Por eso el sabio no se impone, influye, no amenaza, inspira. Sun Tzu sabía que el liderazgo no se exige, se irradia, y eso solo es posible cuando el propósito es claro. Pero hay algo que pocos comprenden. El propósito no siempre es glorioso. A veces, tu mayor propósito será callar, a veces será renunciar, a veces simplemente resistir sin perder tu luz. Sun Tzu decía que la retirada inteligente también es una forma de victoria. Y eso requiere madurez espiritual. Porque solo quien tiene propósito puede retirarse sin sentirse derrotado. Luchar por propósito es también entender cuándo no luchar. El sabio elige sus batallas porque respeta su energía. No todo vale su paz. Y el propósito se convierte en esa voz que le recuerda que no está aquí para tener razón, sino para tener equilibrio. Sun Tzu enseñaba que el general sabio vence sin ira y pierde sin miedo. Esa frase encierra toda una filosofía de vida, la de quien ha comprendido que la victoria no es un resultado, sino un estado interno. El propósito es lo que mantiene la disciplina viva, lo que da sentido a la espera y convierte la paciencia en virtud. Sin propósito, la mente se dispersa, el tiempo se desperdicia y la vida se fragmenta. Pero con propósito, incluso el silencio se vuelve estrategia, porque cuando sabes hacia dónde vas, no necesitas gritarlo. Cada paso lo demuestra. El propósito no se encuentra una vez, se redescubre cada día. Se afina con la experiencia, se ajusta con las pérdidas, se fortalece con las derrotas. Y en ese proceso te das cuenta de que no estás luchando contra el mundo, sino aprendiendo a caminar en armonía con él. Sun Tzu decía que el que comprende la armonía de las fuerzas ya no teme la batalla. Y eso es propósito. Entender que todo lo que ocurre, incluso el conflicto,
tiene un lugar en el orden de tu evolución. Si sientes que no sabes por qué estás luchando, detente. El silencio también es estrategia. El propósito no se impone, se escucha. Y solo el que se atreve a callar puede oír lo que el alma quiere decirle. Cuando lo escuches, verás que el mundo deja de parecer un enemigo, porque el propósito alinea todo: el tiempo, el terreno, la mente, el corazón. Y cuando eso ocurre, ya no hay guerra, solo camino. Sun Tzu decía que el fin de toda guerra justa es la paz, y eso no era retórica, era comprensión, porque el propósito final del conflicto no es la destrucción, sino el equilibrio. Toda lucha tiene sentido solo si conduce a un estado superior de conciencia. De lo contrario, no es guerra, es caos. El propósito convierte la vida en arte, porque le da dirección a lo inevitable, belleza al esfuerzo y valor al sacrificio. Sin él, todo se vuelve ruido, reacción, inercia. Con él, incluso el dolor se vuelve creación. Si estás escuchando esto y algo en ti se mueve, es porque hay una guerra que estás listo para entender. No para ganarla con fuerza, sino para trascenderla con sentido. Comenta si alguna vez sentiste que estabas luchando sin saber por qué, y si hoy entiendes que el propósito no se busca en el mundo, sino dentro de ti, porque el que encuentra su causa ya ha ganado la mitad de sus batallas. Y cuando actúas con propósito, la vida deja de ser una guerra y se convierte en una estrategia de conciencia. Sun Tzu decía que la mayor victoria es aquella que no requiere batalla. Y con esa frase selló el misterio más profundo del poder humano, que el verdadero triunfo no se mide en territorios conquistados, sino en la paz que queda después del combate. Después de todas las estrategias, de los planes, de las reglas, de las guerras internas, queda solo una pregunta: ¿quién eres cuando ya no necesitas luchar? Esa es la victoria invisible, la que no se celebra, la que no deja estandartes ni aplausos, pero que transforma silenciosamente todo lo que toca. Sun Tzu no hablaba de vencer enemigos, hablaba de trascenderlos, de llegar al punto donde el conflicto se disuelve porque ya no hay nada que defender. Durante siglos, sus enseñanzas se interpretaron como manuales de guerra, pero en realidad fueron lecciones de conciencia. Cada una de sus reglas apunta hacia lo mismo: la conquista del yo. Conocerse, dominar el tiempo, mantener la disciplina, leer el entorno y actuar con propósito. 5 caminos hacia una misma meta: la libertad interior. Sun Tzu decía que el general que gana sin luchar ha comprendido el arte supremo. Y eso solo se logra cuando la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de observación, cuando ya no reaccionas, sino que eliges, cuando ya no buscas imponerte, sino comprender, cuando dejas de pelear por tener razón y empiezas a construir desde la paz. La victoria invisible ocurre cuando la fuerza se vuelve calma, cuando la estrategia se vuelve compasión, cuando el poder deja de ser defensa y se convierte en conciencia. Esa es la victoria que nadie ve, pero que cambia el rumbo de todo. En la vida moderna estamos programados para medirlo todo: el éxito, la productividad, la aprobación, la velocidad. Pero Sun Tzu habría dicho que lo que no puede medirse es lo que verdaderamente importa. Porque lo invisible, la claridad, la serenidad, la intención, es lo que sostiene toda victoria visible. Cuando la mente está en paz, el mundo obedece. Cuando la mente está en guerra, el mundo se vuelve enemigo. La victoria invisible es el momento en que entiendes que no necesitas ganar para estar en paz, que puedes dejar que otros tengan la última palabra, porque tu verdad no depende del ruido.
Es la madurez de quien ha atravesado todas las batallas y ha comprendido que nada externo puede darle lo que ya habita dentro. El sabio no necesita demostrar poder, porque se ha convertido en poder, y ese tipo de poder no se impone, se irradia. Sun Tzu decía que gobernar a otros requiere fuerza, pero gobernarse a uno mismo requiere iluminación. Esa iluminación no es mística, es claridad. Es ver las cosas como son, sin la distorsión del ego. Cada una de las reglas anteriores era preparación para llegar aquí. Conocerte era el primer paso, porque nadie puede dominar lo que ignora. Dominar el tiempo era el segundo, porque sin paciencia no hay sabiduría. La disciplina era el tercero, porque sin estructura no hay poder duradero. Leer el terreno, el cuarto, porque sin percepción no hay estrategia. Y luchar por propósito, el quinto, porque sin sentido toda fuerza se vuelve ciega. Pero todo eso converge en esta última verdad. La victoria final no es externa, sino interior. Cuando ya no necesitas vencer para sentirte completo, cuando entiendes que cada obstáculo era un espejo de ti mismo, entonces has alcanzado lo que Sun Tzu llamó el equilibrio perfecto. La guerra termina cuando desaparece la necesidad de atacar. Y el ataque desaparece cuando el miedo deja de gobernar, porque todo conflicto, en su raíz, nace del miedo, a perder, a no ser, a quedar atrás. Sun Tzu decía que el enemigo más poderoso es la ignorancia del propio corazón, y ese enemigo solo se vence con autocomprensión. El mundo seguirá en guerra, pero quien alcanza la victoria invisible camina entre las llamas sin arder. No porque ignore el fuego, sino porque lo entiende, y entender el fuego es la forma más alta de control. Ya no necesitas apagarlo, sabes cómo no quemarte. Piensa en la vida como una serie de batallas pequeñas. Cada discusión, cada decepción, cada pérdida. No estás aquí para ganarlas todas. Estás aquí para entender qué parte de ti sigue necesitando pelear, porque cuando entiendes eso, el ciclo se rompe, y lo que antes era guerra se convierte en sabiduría. Sun Tzu decía que el verdadero general no destruye ciudades, construye estabilidad. Y eso, en el alma humana, significa no destruirte a ti mismo cada vez que algo sale mal. Significa mantenerte de pie incluso cuando el mundo no te entiende. Significa tener la serenidad de quien sabe que el destino no castiga, solo enseña. La victoria invisible es un estado del ser. Es la serenidad que llega después de haber perdido y comprendido. Después de haber querido controlar todo y descubrir que la vida se acomoda mejor cuando no la fuerzas. Es el instante en que la mente deja de necesitar respuesta porque ha aprendido a escuchar. Cuando llegas a ese punto, el mundo deja de parecer enemigo y empieza a revelarse como maestro. Cada obstáculo es una lección, cada silencio una respuesta, cada caída un cambio de dirección. Y comprendes lo que Sun Tzu intentó decirnos durante siglos, que la guerra no existe fuera de nosotros, solo dentro. Y cuando la mente encuentra equilibrio, el mundo entero obedece a esa frecuencia. Si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo que empezó este viaje. Has caminado junto a las 5 reglas, has visto el poder, el tiempo, la disciplina, el entorno y el propósito como reflejos de una sola cosa, tu conciencia. Y si entiendes eso, ya has ganado. Porque la victoria invisible no necesita reconocimiento, solo necesita presencia. La presencia de quien ha decidido vivir con propósito, de quien ha aprendido a esperar, de quien ha comprendido que el mayor de los poderes es la calma. Comenta si sientes que alguna de estas reglas tocó algo dentro de ti. Si algo en tu forma de mirar el mundo cambió, entonces Sun Tzu sigue vivo. No en los libros, sino en la conciencia de quienes aprendieron a ganar sin luchar. Porque ese es el final de toda guerra y el inicio de toda libertad.